Dios le bendiga a todos, hermanos. Saludos y bienvenidos sean todos en general. Y vamos a exponer lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Tiene que ver con la segunda parte del mensaje de la semana pasada. Estuvimos conversando, exponiendo sobre el temor de Dios. Permítame hacer algunos comentarios al respecto del temor de Dios. El temor de Dios es algo de lo cual no se predica en las iglesias o muy poco se habla al respecto, pero es sumamente importante este temor. La palabra de Dios dice que hay tres tipos de temores: el temor que tiene que ver con el miedo propiamente al juicio de Dios. Ese temor lo tienen las personas que no han tenido un encuentro personal con Dios. Y los otros dos tipos de temores son los temores que son correctos. El primero de ellos es el temor a la disciplina que el Señor pueda dar para sus hijos. Si somos hijos, hemos todos sido disciplinados por Dios, porque Dios a quien ama disciplina, y a todo a quien lo acepta por hijo lo corrige. Así que todos hemos sido participantes, o varios de los que me están escuchando hemos sido participantes de esa disciplina de Dios. Mucho de ello viene a través de las puertas abiertas que nosotros abrimos como seres humanos, y que el mundo demoníaco entonces entra y toma lugar en nuestras vidas para venir a matar, robar y destruir. Parte también, obviamente, de ese permiso es porque es justicia de Dios y también disciplina de Dios. La palabra dice que es horrendo caer en las manos de un Dios vivo. Entonces el tener temor ante la disciplina de Dios es correcto, es beneficioso, porque vamos a pensarlo muchas veces antes de poder ceder ante la tentación y propuesta que el mundo nos puede ofrecer o que Satanás nos pueda seducir al respecto. Vamos a pensarlo, vamos a tener más cuidado. Entonces el temor a la disciplina del Señor es un temor correcto, es un temor que todos deberíamos de tener. Aquel que no tiene temor a la disciplina de Dios, pues entonces no conoce a Dios, o lo conoce muy poco, porque Dios a quien ama disciplina. Nadie quiere estar siendo disciplinado, porque no es nada grato estar bajo la disciplina del Señor. El tercer temor es el temor que proviene de conocer a Dios en lo que Él es: el Dios todopoderoso, el Dios de santidad, el Dios de gloria, el Dios de majestad. Eso nos trae a nosotros, al conocer sus atributos, trae a nosotros esa percepción de veneración, de adoración, de exaltación, de admiración, de honra y de respeto hacia Dios. Entonces es el tercer temor, y es el temor que nosotros deberíamos de tener siempre también. Así que son dos temores con los cuales nosotros como hijos de Dios debemos de tener y desarrollar: el temor a ser castigados por Dios como hijos, y el temor ante su grandeza, ante su majestad, ante su gloria, ante su poder, ante todo lo que tiene que ver con sus atributos. Vamos a usar varios versículos en esta ocasión. Vamos a ir a Isaías capítulo 11, del versículo 1 al 5. Y dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí. Hablando de Jesús, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, sobre Jesús, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, aquí vemos una palabra profética sobre la persona de Jesucristo. Y quiero llamar aquí el enfoque y la atención cuando dice que reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Que va a reposar sobre él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová. Y comienza a describir cómo es ese espíritu: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, y al final dice, y de temor de Jehová. Espíritu de temor de Jehová. Es decir, Jesús fue lleno, fue infundado por el Espíritu de Jehová. Reposó ese espíritu sobre él, espíritu de temor de Jehová. Entonces, Jesús lo necesitó. Jesús necesitó ese espíritu de temor. Ahora veamos aquí también que es Dios quien lo da. Es Dios quien está dando este espíritu. Y aquí en versión Reina Valera dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Pero si vamos a la Reina Valera contemporánea, o otras versiones, dice, se deleitará en el temor de Dios, o en el temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor. O sea, Jesús se deleitó en el temor del Señor. Otra versión lo pone así: su delicia será obedecer al Señor. Y otra versión: su deleite será temer al Señor. Su deleite será temer al Señor. Se deleitará en el temor del Señor. Es decir, se deleitará en los atributos de Dios. Se deleitará dando reverencia y respeto, o por consiguiente ante su gloria, su poder, su majestad. Estará en íntima comunión con Él, claramente. Se deleitará en el temor de Jehová. Veamos aquí entonces que este espíritu, el temor de Dios también es un espíritu, y este espíritu lo da Dios. Lo imparte Dios. Si Jesús lo necesitó, obviamente que lo necesitamos nosotros. Podemos entonces pedírselo a Dios. Podemos rogar al Padre, podemos pedirle, Señor, quiero que me des una manifestación más clara, o dame, Señor, de tu espíritu de temor sobre mí. Pon espíritu de temor en mí, espíritu para poder ver tu gloria, tu grandeza, tu santidad, para poder ver tu justicia, para poder ver tu poder, etcétera, etcétera. Todos los atributos de Dios. El temor se desarrolla, es un espíritu que tú lo puedes tener, pero que tienes que desarrollarlo. Es un don, pues, es un regalo de Dios. Es un don que tú tienes que desarrollar a través del conocimiento de Dios, a través del conocimiento de sus atributos, a través del conocimiento de la persona del Padre. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, veamos aquí a Jesús entonces orando delante de Dios con súplicas, con clamor y con lágrimas. Entonces, imagino que esto fue en el Getsemaní, ¿verdad? Esta oración también tenía que ver con San Juan capítulo 17, cuando también ora por todos aquellos que habían de venir, cuando ora por la unidad y que todos seamos uno, así como Él es uno. Entonces, Él fue oído debido a su temor reverente. Fue aquella ocasión en la cual dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue oído según su temor reverente. Se ajustó al mandamiento y a la voluntad del Padre. Veamos un ejemplo
del temor correcto. Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 6. Veamos en este caso, veamos acá el hecho de la transfiguración de Jesús en el monte donde él recibió una transfiguración juntamente con Moisés y Elías. Versículo 1 del capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó a un monte alto. Te agarró al núcleo más cercano, a 3 discípulos, los más cercanos a él, Pedro, Jacobo y Juan. Y se transfiguró delante de ellos. Es decir, se transfiguró significa que se hizo como medio visible, ¿verdad? Como transparente. Se transfiguró significa que tomó una forma no realmente carnal, humana, sino que tomó otro tipo de forma. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Como el sol. Ahí realmente vieron cómo era el Hijo de Dios en el tercer cielo. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron esa experiencia. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, los vestidos de Jesús. Así que fue una visión espiritual, pero real. Es decir, no solamente espíritu, sino que también fue una visión en el mundo terrenal, en el mundo físico, una transfiguración. Versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él, hablando con Jesús. Qué tremendo esto, hermanos. Moisés y Elías hablando con Jesús. ¿Qué pudieron haber hablado Moisés y Elías con Jesús cuando fue transfigurado? Estaban hablando de la misión que tenía Jesús, del encargo del Padre. Estaba recibiendo alguna información. Elías se lo estaba indicando a Jesús y Moisés de igual manera. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno, fíjate que en medio de todo eso viene entonces Pedro y se arriesga, por así decirlo, toma valor y lo interrumpe en ese momento y le dice: Señor bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, Señor, qué bien que estamos aquí viendo esto. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Posiblemente para que se sentasen, para que estuviesen hablando un poco más, porque estaban platicando. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, mientras Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió. Una nube cubrió a Pedro, Jacobo y Juan. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, obviamente escucharon la voz del Padre. Posiblemente fue la primera vez que escucharon la voz del Padre, Pedro, Jacobo y Juan. Versículo 6. Al oír esto, los discípulos, o sea, estos 3, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Gran temor. Y es que eso es lo que causa la presencia de Jehová de los ejércitos. La presencia del Señor causa gran temor, causa respeto. Es un Dios todopoderoso, es un Dios santo, es un Dios que si se enoja, es un Dios que es fuego consumidor. Entonces, tenemos que temerle. No es miedo, es como luz amarilla. Miedo sería rojo, es como luz amarilla. Él no quiere el mal para ti, pero cuidado, trátalo con respeto, porque es fuego consumidor. Eso es el temor correcto. ¿Ok? Ese es el temor correcto. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5.
Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Y aquí el Señor Jesús dice a quién es que debemos de temer nosotros. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Okay. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? Bueno, otras personas pueden matar el cuerpo. Satanás también podría, a través de una enfermedad, un accidente, una situación que se presente, matar a una persona. Podría ser. Podría entonces Satanás o los demonios matar el cuerpo, o otras personas matar el cuerpo. Aquí dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Esas son palabras de Jesús. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, es decir, ten temor después de aquel que mata el cuerpo, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Palabras de Jesús. ¿Quién es el que puede echar en el infierno después de haber quitado la vida? Solamente uno, el Padre, Jehová de los ejércitos. Entonces, a Él entonces tenemos que temer. Ahora, ¿qué temor es este? Es el temor de ser echado en el infierno. Entonces, ese temor es correcto, es bueno, porque no me digas que tú no tienes ese temor. ¿Cómo no vas a tener tú ese temor de que tú no seas de aquellos que están inscritos en el libro de la vida y que tu futuro, tu destino sea el fuego eterno, el infierno mismo? ¿Cómo no vas a tener tú ese temor que después de morir tú no tengas la confianza hoy y la seguridad de la salvación y el rescate de Dios en la cruz a través de Jesucristo, y que tengas y que creas que posiblemente puedes ir al infierno? Si eso está en ti, estás en temor, es un temor correcto, pero si eres hijo de Dios, debes de haber superado ese temor, porque el amor echa fuera ese temor, el amor de Dios. Cuando tú sabes que Dios te ama de tal manera que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz, para librarte también de tu futuro, del infierno, para librarte de tu destino eterno. Cuando tú sabes eso, cuando recibes a Jesús en tu corazón, lo confiesas, te arrepientes, el temor del infierno desaparece. Pero es bueno ese temor también. Todos creo que tenemos que temer. Aún y aunque hoy seamos salvos, ¿tememos nosotros el hecho de estar en el infierno? Pues claro que sí. Por eso es una de las razones por la cual nosotros estamos con Dios y nos apartamos del mal. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 al 4. Dice en Apocalipsis, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Veamos entonces aquí que todo esto está lleno de temor de Dios. Fíjense bien que aquí dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? En el versículo 4. Primeramente exaltando los atributos de Dios, grandes y maravillosas son tus obras. Un Dios grande, un Dios poderoso. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, el Señor de justicia, Rey de los santos, el Dios de santidad, el Dios que es Rey. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá? Al ver a ese Dios tan poderoso, tan gigante, tan majestuoso, ¿quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Porque solamente tú eres santo, solamente tú eres perfecto y eres sin tacha. Por lo cual todas las naciones, entonces ante ese temor, vendrán y te adorarán, porque tus juicios, con mucha más razón, los juicios se han manifestado, se han hecho real los juicios de Dios.
en Apocalipsis, en la gran tribulación. Gloria al Señor por eso. Alabamos a Dios. Entonces, teniendo claridad sobre esto, hermanos, vemos que hoy en el cristianismo el temor de Dios es algo que muy poco se predica. Sin embargo, es un atributo que el cristiano debe tener latente en su vida, muy presente en su corazón y en su mente. Se predica el amor de Dios. Sí, se predica su misericordia, se predica su gracia, pero no se predica su temor. El temor que todos deberíamos de tenerle. Entonces vemos aquí un desbalance en el mensaje, un desbalance en la exposición del Evangelio de Dios. Sí, que el Evangelio implica gracia, que el Evangelio implica regalo, que el Evangelio implica salvación, perdón, sí, todo eso es cierto. Pero hay de aquel que rechace el Evangelio. No se predica. No se predica. Hay de aquel que caiga en las manos de Dios. Hay de aquel que rechace al Hijo de Dios. No se predica. Y es necesario predicarlo. Falta que en los hijos de Dios, en los cristianos, que ese temor reverente esté en los corazones y en las mentes. Falta que ese espíritu esté dentro de la esencia del Hijo de Dios. Debemos de pedir a Dios ese espíritu, el espíritu de temor, al igual que fue llenado ese espíritu Jesucristo, nosotros también debemos de ser llenados de igual manera de ese espíritu de temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos temor de Dios a través de la adoración, veneración, exaltación, a través de la honra que nosotros contemplamos en Él, entonces podemos dimensionar el sacrificio que el Padre hizo para enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y el hecho de que el Señor no podía esperar menos. El Padre, en su exigencia, en su justicia, en su santidad, tenía que ser un sacrificio perfecto para que nosotros estuviésemos delante de su trono limpios y justificados, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. A través de la sangre del Cordero de Dios, a través de la sangre en la cruz, por parte del derramamiento de sangre de Jesucristo en la cruz, que nos limpia de todo pecado, es que nosotros podemos estar hoy delante de su trono, delante de su presencia. Entonces, el temor nos trae a conocer el amor de Dios. El temor nos trae a conocer el amor de Dios. El amor de Dios no nos trae a conocer el temor, pero el temor sí nos trae a conocer cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Así que aquí en Iglesia Misión Alcance Global estamos enseñándoles a ustedes, a cada uno de los miembros, a desarrollar ese temor. Si lo haces, vas a tener los beneficios tremendos del temor de Dios. 12 beneficios, hay más, pero yo he puesto 12 beneficios del temor de Dios. Primer beneficio: evita que te apartes de Dios. El temor de Dios evita que te apartes de Dios. Jeremías 22:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Fíjense bien que dice: pondré mi temor, dice Dios, en el corazón. Yo pondré mi temor en el corazón de ellos. Podemos entonces orar y decirle: Señor, pon tu temor, Dios. Porque dice el Señor que es mi temor. Fíjense bien. No dice les pondré temor en el corazón. No, pondré mi temor en el corazón de ellos. Señor, pon tu temor en nuestros corazones, Padre, para que entonces seamos genuinos, seamos sinceros, vayamos más allá, Señor, donde hemos ido. Así que esto evita que te apartes de Dios. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Para que no se aparten de mí. Gloria a Dios. Con razón hoy hay mucha gente que se aparta ante un problema, ante una situación, ante una circunstancia. Con razón hay mucho cristiano hoy flojo,
Con razón hay mucho cristiano hoy que tiembla ante las situaciones, que tiembla ante las seducciones del mundo, ante las propuestas del sistema. Sí, con razón muchos se dejan hacer lo que ellos dicen que tienen que hacer y tienen que obedecer lo que el mundo dicta, porque no hay temor, porque falta el temor de Dios. Entonces, evita que te apartes de Él. Primer beneficio. Segundo beneficio, evita que peques. El temor de Dios evita que peques. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice así: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor, el temor de Dios, no el tuyo, el temor de Él, su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Segundo beneficio, evita que pequemos, evita que peques. Vas a tener cuidado, vas a pensarlo muchas veces antes de caer seducido tan fácilmente en la propuesta y en la tentación. Beneficio número 3. El temor de Dios imparte sabiduría. Imparte sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, el principio de hacer las cosas correctas. Claro que sí, porque lo vas a tomar en cuenta, no lo vas a tener allá a un lado como escondido, como si no existiese, no, lo vas a tener presente, porque tienes temor de Dios. Así que imparte sabiduría, beneficio número 3. Beneficio número 4, trae prosperidad. El temor de Dios trae prosperidad. Salmos capítulo 128 del 1 al 4 dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, bienaventurado será, así te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces, si tú no has tenido estos beneficios, es porque tú no has tenido temor de Dios. Tú no has caminado, no has vivido en el temor de Dios. Vean ustedes la prosperidad y la bienaventuranza de Salmo capítulo 128 del 1 al 4. Lo puedes leer después de este mensaje en tu casa. Puedes meditar al respecto. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dice: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y que sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para que tengas prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo aquí en estos versículos? ¿Qué pide Jehová? Que le temas y que andes en los caminos de Él para que tengas prosperidad. Así que el temor del Señor, el cuarto beneficio, es que trae prosperidad a tu vida. Quinto beneficio del temor de Dios: trae provisión. Trae provisión. Salmo 34, 9. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Pues nada les falta a aquellos que le temen. Que le temen a Dios. Así que trae provisión. Gloria a Dios por eso, hermanos. Cuánta riqueza tiene el hecho que nosotros vivamos en el temor de Dios. Que vivamos conscientes de ese temor. Día a día, momento a momento. Sexto beneficio del temor de Dios: trae protección.
trae protección. Salmo 34, versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios, hermano. El mundo espiritual se mueve a favor de aquellos que son temerosos de Dios. Ángeles guerreros, ángeles de poder están alrededor de ellos, acampando, es decir, montando guardia alrededor de ellos y los defiende de todo ataque, de todo peligro. Trae protección el temor de Dios. Sexto beneficio del temor de Dios. Trae respuesta a la oración. Salmo capítulo 145, versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Gloria a Dios. Trae respuesta a la oración, hermanos. ¿Cuántos beneficios? 7 beneficios. Más falta aún más. Falta aún más. Octavo beneficio. Trae salud. Trae salud. Proverbios capítulo 10, versículo 27. El temor del Señor aumentará los días. El temor del Señor aumentará los días, la longevidad, la salud en edad avanzada. El temor del Señor aumentará los días. Salmo 85, 9. Ciertamente cercana está su salud a los que le temen. Ciertamente cercana está su salud a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y que otro versículo más aquí, Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártete del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Octavo beneficio, entonces, trae salud. Wow, hermanos. El temor de Dios es multiforme en lo que trae para el bien de aquellos que están dentro de él, están en sus caminos. Beneficio número 9. Te aparta del mal. El temor te aparta del mal. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Proverbios capítulo 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El temor de Jehová entonces hace que no seas visitado por el mal. Te guarda el Señor. Te protege el Señor. Beneficio número 10. Siguen los beneficios. Te hace recibir instrucción. El temor del Señor te hace recibir instrucción, dirección. Gloria a Dios. Te hace entender entonces el plan de Dios. Vamos a ver qué dice Salmo capítulo 25 del 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Triple bendición aquí, hermanos. Instrucción, prosperidad y descendencia. Triple bendición acá. Así que vamos a enfocarnos sobre lo que está escrito aquí lo que he escrito en este papel. La bendición número 10 te hace recibir instrucción. Te instruirá en el camino que tú debes escoger. Cuando tú tengas que decidir, tomarás la decisión correcta, porque el espíritu de temor de Dios te va a instruir, te va a guiar. 11º beneficio del temor de Dios. Desarrolla comunión íntima con Dios. Es un beneficio. Te hace desarrollar una relación de intimidad profunda con Dios. Salmo capítulo 25, versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Doble beneficio aquí.
No lo estamos contando, este último. Bueno, enfoquémonos sobre la parte que estamos hablando, que es la comunión íntima de Jehová con los que le temen. Entonces Dios va a establecer relación profunda de intimidad si tú caminas y vives en el temor de Dios. Lo tienes presente siempre. Tú estás cobijado y lleno por ese espíritu. Y en el temor está tu delicia. Así que vas a obedecerle con alegría, aún y a pesar de que las cosas en esa obediencia no sean aquellas las que tú quisieses. Aún. Y a ellos, dice acá, hará conocer su pacto, hará conocer su propósito, hará conocer su plan a ellos, a los que le temen. Wow, onceava, 12, podríamos decirle, no sé. Bueno, yo la tengo como 11 nada más. Es un extra. Y por último, la última que yo tengo escrita acá es el beneficio del temor de Dios, el 12º beneficio. Trae el temor de Dios complacencia a Dios. Trae complacencia a Dios. Salmo capítulo 147, versículo 10 y 11 dice así: no se deleita en la fuerza del caballo. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En eso se complace el Señor, en eso se agrada, en eso se engrandece, en eso disfruta, en eso está contento, en eso está alegre, en eso está lleno de bien. Gloria a Dios. Tremendo, 12 y aún más con extras que he hablado, pero 12 beneficios del temor de Dios. ¿Es acaso esto no es acaso importante para nosotros hoy, como hijos de Dios, como guerreros del Señor? El guerrear y pelear para el reino de Dios y para nuestro Padre eterno en el temor de Dios. Claro que sí. Claro que sí. En liberar a otros y ministrar todo lo que hacemos y servirle a Él en el temor, en su temor, porque es su temor el que Él nos ha puesto en nuestros corazones, y en nuestras mentes, en nuestro espíritu. ¿Tienes tú, hermano, hermana, ese temor en tu vida? ¿Caminas tú bajo esa dirección de ese espíritu de Dios, del temor? Hay espíritu de temor que te dirige, que te gobierna, o está ausente ese espíritu. Podemos pedirlo. Podemos decirle: Señor, aquí estamos, Señor, para que tú nos des de aquello que tú sabes que necesitamos. Necesitamos tu temor, Señor, para apartarnos de todo mal, para ser gratos a ti, para complacerte en todo. Y que entonces en todo nos vaya bien. Tal vez sea esa la razón por la cual a muchos no les ha ido bien, les ha ido mal. Porque este temor trae prosperidad, sabiduría, te aparta del mal, evita que caigas en él, te trae provisión, te trae protección, te trae respuesta a lo que ores y a lo que pidas, te hace recibir consejo, instrucción, y te hace profundizar en la relación con Dios. Y todo eso viene y te da salud y complace a Dios. Así que no menospreciemos el temor de Dios en cuanto a su espíritu. Fue en ese temor que fue ungido Jesucristo para estar sobre la tierra. Nosotros también lo necesitamos mucho más, mucho más. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Venimos ante ti, Señor, reconociendo que nos falta mucho de tu temor, Dios. Y venimos humildemente pidiéndote, Señor, que nos unjas. Derrame sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas. Derrame de tu espíritu, del temor a tu persona, del temor de ti, Señor. Y que sea ese temor nuestra complacencia, nuestro disfrute, al igual que Jesús, Señor, en obedecerte
y que podamos, Señor, vivir y caminar en Él, en el temor tuyo, Señor, el temor de tu persona. Podamos verte, Señor, en tu majestad, en tu gloria, en tu perfección, en tu justicia, en tu santidad. Y adorarte y bendecirte y obedecerte con toda sinceridad. Haz que tu temor esté en nuestras vidas, Señor. Y permite que lo podamos desarrollar para que crezca. En el nombre de Jesús. Queremos eso, Señor. Queremos agradarte. Es un beneficio, el 12º beneficio que trae complacencia a tu persona. Queremos complacerte. Úngenos con tu temor para complacencia tuya, Jehová de los ejércitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me le bendiga.